Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de Retention Secrets Podcast. El primero fue con Nick, fue en inglés, así que este es el primero en español. Hoy tengo un invitado muy especial y cliente, César, que es el fundador de Mascoticos, una marca de productos antiestrés para mascotas, que bueno, surgió de una historia que también creo que es bastante curiosa y personal y que es muy interesante que nos la cuente. Y nada, vamos a hablar un poco de su trayectoria en e-commerce, cómo empezó y cómo acabó haciendo el proyecto de Mascoticos y un poco a dónde está ahora. Los retos y aprendizajes un poco de construir una marca líder en el sector de productos para mascotas en Colombia y un poco también, esto creo que le va a gustar mucho a la gente, el cambio de estrategia que hiciste, lo sé porque trabajamos juntos, antes de Black Friday y durante Black Friday y un poco lo que provocó que tuvieras que incluso parar los anuncios porque no podías ni vender más. Así que nada, si estás viendo esto, tienes una marca, te interesa el e-commerce o simplemente te gustan los perros, creo que este episodio te va a gustar. Así que sin más dilación, César, bienvenido al podcast, gracias por estar aquí. Si quieres, cuéntanos, aunque yo ya me sé parte de la historia, pero cuéntanos un poco sobre ti y cómo empezaste en esto del e-commerce. Sí, gracias por invitarme, Iker. Un gusto estar aquí. Siempre que estamos en reuniones nos comunicamos muy bien, así que no va a ser la excepción esta vez. Total, total. Em, ¿Cómo comencé en el e-commerce? Bueno, yo estudié informática. Yo emigré de Venezuela en 2017. Llegué a Chile y ahí comencé a buscar trabajo de informático, que era lo que había estudiado. Trabajé en una empresa que daba soporte técnico a otras empresas. Entonces yo visitaba estas empresas y los ayudaba con redes, servidores, todo el tema de IT. En Venezuela siempre tuve negocios eh, y tenía ese gen emprendedor, siempre lo tuve, de yo tener mi tiempo, yo hacer las cosas a mi ritmo. Obviamente cuando eres empleado es diferente, todo tienes que llevarlo como te diga tu jefe, como te dicte la empresa y tal. Mm. Y ¿Qué bueno, me tipo de fastidio. negocios? Perdona que te interrumpa. ¿Qué tipo de negocios tenía? En Venezuela teníamos un negocio de confección de ropa y de bordados. Mm. Era confección y bordados principalmente, aunque empezamos haciendo a las camisas ojal, ojales, no sé, ojal, ¿sí? ¿Qué es? Donde el ¿Qué? botón se pone en un Ah, huequito. Eso es vale, ojal y sí, sí. botón. Vale. Es que eso Exacto. es una palabra un poco rara Es otra cosa. sí, es como, bueno, mejor, mejor. Está bien, creo que es Claro. correcto. Eh, cuando iniciamos ese negocio era para hacer ojal y botón. Compramos Mm, unas máquinas para eso y luego migramos a hacer todo el paquete. Este era un lugar donde estaba lleno de solo gente que confeccionaba y bordaba. ujú. Y bueno, al final teníamos un local gigante donde confeccionábamos ropa, uniformes para empresas, todo esto. Y ya estábamos como, ya estaba acostumbrado en ese momento. eh, digamos, yo venía también de ser empleado y trabajar de forma normal, pero ya yo estaba acostumbrado a lo que era manejar un negocio. Al emigrar, obviamente, a la persona que ha emigrado, pues sabe lo difícil que es empezar a adaptarse a la cultura, a la gente, a la forma de trabajar de los demás, en fin. Entonces yo a los pocos meses ya quería independizarme, solo que no es tan fácil. Tú no tienes documentos afuera, tienes que entrar al sistema para poder tener esos documentos, porque no te dan esos documentos si no tienes un trabajo estable. Y bueno, me sirvió muchísimo porque aprendí mucho, me relacioné con mucha gente, pero ya quería pasarme a otra cosa. Entonces, cuando decido pasarme a otra cosa, creo una empresa informática para yo hacerlo yo. Pero eso fue un desastre porque yo estudié eso, pero tampoco es que yo amaba eso, ¿sabes? O sea, no me gustaba entrar a los computadores y estar eliminando virus y cosas de eso. Ujú. Entonces eso no fluyó, se intentó, no lo intenté al 100% obviamente, pero lo intenté. Y en esa frustración de que no me funcionara porque yo no fluía ya con eso, empecé a ver videos de YouTube. Y creo que es la mayoría de la gente que entró al e-commerce fue así. Entré a YouTube y alguien que estaba ahí cambió mi vida. Y entré ahí y vi a alguien
que hablaba de dropshipping. Las historias estas siempre son muy similares. Y me puse a estudiar eso solo. Mm, Ver videos en YouTube, me enganché muchísimo. Porque claro, yo tenía esa base también informática que hacía que muchas barreras de entrar al negocio, como hacer la tienda, diseñar, poner imágenes, yo sabía hacer todo eso y lo hacía muy fácil, no se me hacía muy mm, difícil. Entonces mm, creo que por eso en mi caso llamó mucho la atención, porque me sentía capaz de poder hacerlo. Y lo primero que hice fue, bueno, me puse yo solo a crear la tienda con videos de YouTube y empecé a vender en Estados Unidos, lo cual fue un desastre total, porque yo contraté a una gente que te decía que te ponía los creativos, te ponía la página, te ponía los productos ganadores, te ponía todo. Obviamente sin experiencia, te imagínate hacías tú, rico directamente, ¿no? entré a un mercado que era súper complicado, sin ningún tipo de Mm, conocimiento, y perdí dinero, pues, pero como un loco. Yo intentando que funcionara, recuerdo que el primero fue una tienda de accesorios para carros. Era cualquier cosa. Yo lo que quería era independizarme y ganar dinero. Y bueno, ahí perdí mucho dinero, aprendí ciertas cosas. Después en Chile hice otro e-commerce, contraté a una persona que me ayudara a las campañas. Funcionó al principio, pero después no, haciendo dropshipping desde China. Los pedidos no mm, llegaban, llegaban tarde, el producto que llegaba no era de calidad. La experiencia era terrible porque obviamente yo nunca vi el producto, sino que un chino yo le mandaba un Excel y el chino, lo del Excel que yo le mandaba, lo mandaba a las direcciones de la gente de China a Chile. Yo sé que eso se sigue haciendo y es válido, está bien, mm, pero, pero eso fue un desastre. También perdí ahí dinero y literal con el último dinero que me quedaba de tarjeta de crédito, porque yo me gasté, yo no tenía capital y lo que hice fue agarrar la tarjeta de crédito y meterme como un loco a pagar anuncios. Y con lo último que me queda, recuerdo que eran los últimos $3.000 que me quedaba, contraté un mentor, donde, o sea, dije, ya basta, necesito hacer funcionar esto, y contraté un mentor que me enseñó las bases de todo el e-commerce, como realmente tiene que ser. Yo ese recuerdo lo que él me enseñó en ese tiempo, y sigue siendo válido hoy. Y mm. dije, pues, era un ¿Se puede muy buen decir, se puede mentor. saber quién es? Sí, se llama Nico Seoane, es un argentino. Ujú, Él se salió del e-commerce. Si lo buscan en YouTube, él vende servicios a nivel de ujú, agencia, SaaS, y todo este tema de software como servicio ayuda a gente que tiene empresas de esto a escalar los resultados. Pero en ese tiempo él ujú, era todo e-commerce y era de los primeros de e-commerce en habla hispana, menos que yo encontré. También estaba por ahí David Costa Rosa, que, bueno, nos conocimos en un evento de él. Yo traté de aplicar con él en ese momento, pero él estaba full. Él no tenía cupo, no me contactó. No, en ese momento ellos tenían que responderte que se habilitó un cupo y nunca lo hizo. Y llegué a Nico, y Nico fue el que me dio las bases de todo y con quien creé. En ese momento yo estaba tan desesperado de hacer algo, porque ya era desesperación, que yo me reuní con él una vez a la semana y armábamos una tienda, veíamos productos y me dijo, arme esta tienda. Al día siguiente, si él me decía, arme esta tienda, bajar marketing, bajar esto, yo la tenía lista. O sea, yo estaba 24 horas pegado ahí. Y fue tanto que yo le decía, Nico, ya yo estoy listo. Armamos en una semana 5 tiendas. O sea, yo estaba wow. absolutamente loco. O sea, pero loco mal. Fue tiendas en Chile, fue tienda en Colombia. Fueron 3 tiendas en Chile y 2 tiendas en Colombia. Y todas estaban funcionando al mismo tiempo. Y yo estaba como un loco desesperado viendo todo. Porque 5 necesitaba business un, managers. Sí, sí. todo con todo ese montón de business manager, pues necesitaba una victoria. Para mí era un tema de como de orgullo, ¿sabes? Yo necesito Ujú, sacar esto adelante porque ya había gastado demasiado dinero y tenía que hacerlo funcionar. Cuando llegó Mascoticos, que fue la última tienda de esa tanda, porque Mascoticos existió antes en Chile, que tenía otro nombre y funcionó también, pero cuando por consejo de él la llevó a Colombia, en Colombia fue una locura. Tan locura que me dijo, tienes que cerrar todas las demás porque no vas a poder. Y cerré todas las demás vendiendo. No es que vendían muy bien, pero vendían. O sea, yo ujú, recuerdo a día de hoy, yo agarro esas tiendas y las hago funcionar con un equipo, porque funcionaban. Pero conmigo ujú. solo, yo no tenía nadie más, era imposible. Y me quedé en Mascoticos, cerré todas las otras y me enfoqué única y exclusivamente en Mascoticos.
Y así fue como esto nació. Eh, la historia del producto quizás va más relacionada, el producto estrella va más relacionada a las mascotas que tenía mi esposa en ese momento. Uno de ellos son dos Yorkshire, y uno de ellos tiene problemas en la columna porque otro perro lo mordió y le partió la columna en 3000 pedazos. Y ella siempre estaba buscando una cama para que él estuviese cómodo porque él camina solo con las patas de adelante. Él, para sacarlo a pasear, hay que poner unas ruedas atrás. Y él camina adelante y rueda con el aparato este que le hicimos. Y el producto quizás vino por ahí, de esa necesidad de encontrar una cama, eh, y después nosotros irla mejorando en el tiempo a lo que ahora es la cama que vendemos en Mascoticos, que para mí es una de las mejores camas que puede existir para un perro. Y no es porque sea Mascotico, sino porque le hemos dedicado demasiado tiempo a perfeccionar eso. Porque escuchamos la gente, el testimonio de muchas personas que tienen ese mismo problema de perros más ancianos, que tienen problemas de cadera, de articulaciones. Y el producto que ofrecemos ahora en realidad es lo más top bueno, que yo he hecho, obviamente, pero que ha tenido Mm. mucho tiempo, energía, dinero detrás para perfeccionarlo. Mm. Antes de meternos ya de lleno con lo de mascóticos, o sea, tú tenías todas estas tiendas y supongo que alguna de ellas empezó a funcionar, ¿no? Porque es lo que comentabas de... Supongo que uno, te querías, o sea, querías emigrar y no, o sea, era como estoy entre la espada y la pared, o funciona, ¿no? Por eso como que no te rendiste, porque supongo que mucha gente que igual está en su casa, no tiene ese riesgo, no lo necesita, no necesita ponerse en esa situación, igual hubiese dicho, bueno, pues sigo con mi trabajo y ya está, ¿no? Pero, ¿cuál fue un poco tu proceso mental ahí de decir, oye, pues lo voy a hacer funcionar sí o sí? ¿Y cómo funcionaron esas 5 tiendas y cómo llegas a lo de mascóticos? O sea, estás con estas 5 tiendas, te va bien y un poco por el problema que tenía el perro, dijiste, vale, tengo que... Se me ocurre esta idea, veo esto, lo hago con drop, con una cama que ya está, luego lo vamos mejorando. O sea, quiero saber un poco todo ese proceso, pero sobre todo eso de decir, ¿cómo consigues seguir sabiendo que te quedan 3.000 euros o 3.000 dólares o menos en la cuenta, y aún así pagas a un mentor? Te la juegas en realidad, porque si no te sale bien, te quedas en un país que no es el tuyo, sin dinero, potencialmente sin trabajo. O sea, ¿cómo tomas esa decisión y luego cómo funcionan esas tiendas y cómo llegas a Mascóticos? Un poco ese proceso. Sí, en ese momento yo no quería volver a trabajarle a alguien más. O sea, es algo personal, pero no sé si la palabra adecuada era odiar ese trabajo, porque yo siempre me llevé bien con la gente que trabajaba, sobre todo con los dueños de los lugares. Yo en toda mi vida trabajé para dos personas y eran los dueños del negocio. A mí me costaba mucho trabajar en lugares donde tenía jefes intermedios. Por mi personalidad, no sé. Tuve la suerte de tratar con los dueños y me llevaba muy bien con ellos. Y en Chile, esta persona chilena era muy bien conmigo. Pero yo detestaba levantarme temprano a tomar tres colectivos o tres líneas de metro para llegar a un lugar. O sea, literal, yo creo que el impulso mayor para mí era ese. Entonces yo no quería volver a eso porque no era como yo me visualizaba. También yo sabía que tenía muchas cosas que ofrecer, solo que obviamente no sabía, estaba encontrando mi espacio en ese momento. En un país totalmente nuevo estaba encontrando mi espacio. Y el deseo de no volver a trabajarle a nadie era lo que más me impulsaba y lo que hacía que ni siquiera, o sea, dormía quizás 3 horas al día. En ese momento yo vivía bueno, con la pareja que tenía, y en una me dijo, mira, si esto sigue así tenemos que terminar, porque ¿qué es esto? O sea, literal, era 3 horas que yo me levantaba, que yo me acostaba a dormir y me levantaba a irme al estudio donde tenía la computadora y todo eso, a trabajar. O sea, cero tiempo. Comía en ese lugar, me llevaba la comida de ese lugar, porque obviamente eran demasiadas cosas, porque me obsesioné, pero me obsesioné mal. Y para mí el mayor impulso fue ese, no volver a lo que era antes. Y te digo, a día de hoy, ya con mucha más experiencia, con otras tiendas, con esta marca que ha sido la que más tiempo le he dedicado,
puede que mi impulso siga siendo exactamente el mismo. Yo no sé si es como el trauma del migrante, ¿sabes? Pero a mí no importa lo bien que me pueda ir un mes o lo que sea, o un año, o Black Friday, siempre en mi cabeza va a estar que yo no voy a volver a sentirme de esa manera donde tenía que hacer algo que no quería hacer, con- en rubros que no quería estar, relacionándome con gente que no quería estar, quería hacer cosas, y sigue siendo ese motivo. Antes obviamente era mucho más, ahora en un lugar más de estabilidad y bien, no tanto, pero sigue estando eso en mi cabeza. Eh, y bueno, es un gran motor, la verdad es un gran motor para continuar, para seguir aprendiendo, para ser mejor. En mi cabeza siempre está eso, ser mejor. ¿Crees que, crees que eso es necesario para tener como ese fuego interno de decir, oye, mira, me levanto, o sea, duermo 3 horas y sigo y todos los días sin dormir? O sea, ¿crees que necesitas, no solo tú, sino la gente en general, crees que se necesita eso, como ese dolor de decir, oye, o ese miedo de decir, como no haga esto y trabaje 15 horas al día, igual vuelvo al trabajo que odio, igual pierdo la casa, igual no sé qué, o sea, porque creo que hay mucha gente que tiene, o sea, todo el mundo tiene motivos diferentes, pero lo que me encuentro mucho es, bueno, lo que escucho de gente con muchísimo éxito es, han experimentado como el rock bottom, ¿no? De decir, oye, esto es lo que no quiero volver a tener, y eso es lo que hace como que empujen muchísimo más fuerte, porque creo que, yo creo que esto me pasa a mí, me pasaba a mí mucho, que estaba en un punto de comodidad de decir, oye, vivo en casa de mis padres, o sea, si quiero, bueno, o sea, tengo que trabajar, ¿sabes? Pero que si quiero me puedo quedar aquí, no me voy a quedar sin casa, tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo a mi familia. Y yo lo que tuve que hacer fue un ejercicio consciente como de decir, me tengo que poner yo entre la espada y la pared, tengo que salir yo de mi zona de confort, porque si no lo hago, o sea, es que me puedo quedar aquí y no me va a pasar nada, ¿sabes? Y me va a quedar como en un limbo de estoy lo suficientemente a gusto como para no tener que buscarme la vida y lo suficientemente cómodo como para no tener ese fuego interno, esa necesidad de tener que buscarme la vida e incluso si un día trabajo muy duro, es como que internamente sabes que pase lo que pase vas a estar bien, ¿sabes? Entonces, Sí. o creo que en mi caso era, o me ponía yo en el peor de los casos, salía de mi zona de confort, me iba de casa y me ponía yo en esa situación, o me iba a quedar donde estaba, ¿sabes? Pero por un tema de que tienes un plan B. Y cuando tienes un plan B, creo que es mucho más fácil como no dar el 100%, porque no lo necesitas. Entonces, ¿crees que tener ese tipo de dolor o experimentar como lo malo es necesario o ha sido necesario para ti para empujar tan fuerte y decir, oye, mira, si tengo que dormir 3 horas, duermo 3 horas, porque sé que esto no es de hace unos años. Yo sé que en Black Friday dormías poco o nada. Sí. Entonces, o sea, ¿crees que eso es necesario para ti y en general crees que para la gente es necesario tener ese dolor o esa situación, vivir esa situación incómoda o mala o que odias para no querer volver a ella y esforzarte al máximo en lo que estás haciendo? Para mí, sin duda, porque sabes, todos tenemos personalidades diferentes. Hay personas que van a tener otro tipo de dolor, pero yo lo veo, por ejemplo, como el gimnasio, que me pasa exactamente igual. Yo creo que cada persona tiene que vivir al máximo de su potencial, todos los días de su vida. No solo por un tema de ganar dinero, sino porque una persona necesita vivir al máximo de lo que es capaz de dar. Porque cuando lo haces y tienes esa sensación, tu vida es totalmente diferente. En el gimnasio, por ejemplo, yo recuerdo mi versión de antes de o a los 30 años, puede ser, antes de los 30 años, con todo lo que trae la vida de problemas, malas decisiones, relaciones rotas, en fin, donde se sufre porque todo el mundo ha sufrido. Y yo veo esa versión y era una versión completamente desmejorada de mí. Hacía lo mínimo, no cuidaba mi cuerpo, no comía bien,
obviamente no hacía ejercicio, vivía al día, creía que era feliz por cosas que podía tener o hacer, pero no era así. Entonces yo veo esa versión y todos los días mirando esa versión digo, yo no voy a volver a hacer esa versión. Pero obviamente es un tema de mi personalidad, que es un tipo de personalidad que, que constantemente necesita estarse retando. Yo sé que hay gente que no es así, pero yo voy al gimnasio y yo necesito ser mejor que el día anterior. Si yo busco un objetivo físico, yo tengo que ser mejor que el año anterior. Claro, el día anterior es complicado para una persona que va al gimnasio y es natural, ¿sabes? Que no se mete nada para crecer. Es complicado, tú pasas meses y te ves exactamente igual. Y de repente te ve la gente en la calle y te dice, pero estás flaco. Y tú dándole con todo. Pero, ¿sabes? Son esos retos mentales que tú tienes que superar y siempre decir, bueno, voy a mejorar en peso en el gimnasio, voy a mejorar en condicionamiento físico y eventualmente se van a ver los resultados. Para mí la vida es exactamente igual. En los negocios, en tu día a día, uno necesita darlo todo todos los días. Y eso para mí es integridad. El hecho de darlo todo. Porque cuando tú no lo das todo, tú sabes que no lo diste todo. Entonces ahí es donde vienen, ¿sabes? Todos estos temas que en las redes son tan virales de los síndromes del impostor y todo este tipo de cosas. Claro, si tú sabes que no lo diste todo, tu cabeza te lo va a decir. Ah, pero es que tú no lo diste todo. Y ahí vienen estas deficiencias de confianza, donde tú dices, pero es que no soy capaz, es que hay otros mejores, es que te comparas, es que hay tiendas que facturan muchísimo más que yo, ves que son mejores que yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienen ellos que no pueda tener yo? Cuando de repente estás empezando y no te funciona, te aseguro que lo que tienen los otros y no tienes tú es que lo dan todo. Yo estoy de este lado dándolo todo. Si quieres competir conmigo, tienes que darlo todo. O sea, todo te lo tienes que dejar ahí. Y tu mente sabe eso. Entonces, creo que ese dolor que cada persona tendrá uno diferente es imprescindible porque necesitas ese empuje de darlo todo por ti o por las cosas que sé que a ti te motivan, si es tu familia, si es tu perro, si es tu novia, lo que sea. Pero necesitas tener un motor que te impulse a ser mejor que el día anterior, porque de forma natural el ser humano es complicado estar siempre aquí. Siempre se habla del tema de la motivación y ya sabemos, bueno, que la motivación es efímera, es algo que va a venir en un momento y después se va a ir. Cuando la motivación se vaya, ¿qué es lo que a ti te da, qué es lo que a ti te va a impulsar a ser mejor en todo lo que hagas? ¿Qué es eso? Eres tú. Es esas cosas que pasan por tu cabeza que te dicen, pero quizás te estás quedando. Quizás el mundo está avanzando y tú te estás quedando. ¿Me entiendes? Creo que aquí hay varias cosas que has dicho que son muy interesantes. El tema de, o sea, para ti, lo que comentas creo que es como tu palanca Ujú. para que utilizas para motivarte. No me gusta la palabra motivación, la verdad, pero como para empujarte a darlo todo. Creo que Sí. cada uno tiene que buscar su palanca. Creo que para mí era eso, era como, vale, ¿cómo tengo que salir de mi zona de confort? Y yo también tengo un poco ese mismo eslogan, ¿no? O manera bueno, además creo que es parte de mi misión, no la he compartido nunca, pero es intentar ayudar a la gente a ser la mejor versión de sí mismos. Y, y eso va mucho conmigo. Creo que la palabra obsesión es muy importante, creo que tiene, lo has dicho varias veces, y creo que tiene una connotación negativa también, pero creo que es necesario, porque si no te obsesionas, es muy difícil que destaques. Y es lo Sí. que has dicho tú. Si quieres ser el mejor, si quieres ser tu mejor versión o quieres tener la mejor marca de productos para mascotas, quieres ser el mejor futbolista, quieres ser el mejor cocinero, o sea, te tienes que obsesionar. Y la gran mayoría, por no decir todos los referentes en cualquier sector, estaban o están obsesionados con lo que hacen. Porque Sí. eso hace que prestes mucha más atención a los detalles, estés todo el rato buscando maneras de mejorar, y es un poco lo que dices, sea en el gimnasio o sea en cualquier cosa, creo que es encontrar una palanca que te ayude a no bajar ese nivel de intentar mejorar todos los días y tener esa obsesión de mejorar, mejorar, mejorar. Y al final la obsesión creo que
probablemente va por épocas y a mí me ha pasado que ha habido meses que he estado trabajando pues 12 15 horas al día, ¿no? Y de repente pues tienes unas épocas un poco más tranquilas, pero creo que la obsesión y entender que no es mal obsesionarse, sino es decir, mira, voy a tener una época en la que necesito estar trabajando X horas, necesito dormir menos, porque es que si no, el que tengo al lado me va a pasar por la derecha, ¿sabes? Sin Y duda. entonces tienes que obsesionarte para intentar ser el mejor. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho de lo que has dicho, esto lo comento mucho siempre con Ana, es el tema de que tú lo sabes. O sea, que tú sabes si estás dando el 100% o no. Ujú. Tú sabes si has tirado algo al suelo en vez de a la basura. Tú sabes si no has doblado la ropa y has dejado la habitación mal. Aunque nadie lo sepa, Ujú. tú lo sabes. Sí. Y ya está aquí. O sea, Ujú. y eso parece que no, parece una tontería, pero todas esas pequeñas acciones es lo que luego te dan confianza y te hacen ser un poco. O sea, esto lo digo, me gusta mucho esta frase que es: como haces cualquier cosa, haces todo, ¿no? How you do anything is how you do everything. Es la frase en inglés. Y creo que es muy, muy representativa. Y, y es eso, creo que al final eres lo que haces cuando nadie te ve. Creo que Sin ese es duda. un poco el resumen y está muy bien que seas la persona que eres delante de la chica que quieres impresionar o delante de tus amigos, pero Sí, ¿qué haces cuando estás solo en tu casa, ¿sabes? sí. Y nadie sabe lo que estás haciendo. Creo que ahí está un poco el secreto y yo lo que digo siempre es eso. Cuando Ana me dice, ¿por qué haces esto? ¿Qué más da? Si no pasa nada, si tal, si cual, yo digo, ya, pero es que yo sé que podría estar haciéndolo mejor, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que eso es un. Y creo que estamos muy, muy alineados ahí, creo que es algo súper, súper importante. Eh, y creo que va todo un poco con eso, es saber conseguir ese fuego interno de decir, esta palanca la voy a utilizar, sea que, yo qué sé, puede ser que por desgracia se haya muerto alguien de tu familia o que lo hayas pasado mal en tu trabajo, es encontrar esa palanca, obsesionarte con querer hacerlo lo mejor posible. Si quieres destacar y quieres ser el mejor en algo, si no, pues bueno, no hace falta que te obsesiones, cada uno elige sus objetivos. Y, y ser, o sea, y como hacer eso, no solamente cuando todo el mundo te ve, cuando las cámaras están encendidas, sino cuando estás solo. Yo creo que es un poco el resumen que haría ahí. Vale, me he ido totalmente por las ramas, así que de lo que, de lo que estábamos hablando era de e-commerce, de las tiendas y de mascoticos. Entonces tú te obsesionaste, literalmente, Sí. no querías volver a Venezuela, dijiste, mira, win big or go home, ¿no? O sea, bueno, go Literal. home no, o me quedo aquí en la calle Sí, donde sí, sí. pueda. ¿Cómo es ese proceso de, vale, tengo estas 5 tiendas? Pues eran las 5, supongo que serían de dropshipping. ¿Cómo transicionas a mascoticos? Porque mascoticos al final, y ahora nos cuentas un poco más cómo funciona mascoticos, pero no es dropshipping. Entonces, ¿cómo transicionas ahí? ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo ves dónde encuentras la cama? Porque yo esto me lo pregunto mucho. Es como, vale, yo sé que mi perro tiene este problema. ¿Qué hago para encontrar esto? O sea, ¿cómo busco? No encuentro el producto, me lo invento, no Ujú. entiendo muy bien, ¿sabes? Me gustaría, creo que también para la gente que lo vea puede ser muy interesante. Entonces, ¿cómo transicionas de tener esas 5 tiendas? Que probablemente ya ahora nos contarás cómo iba y si te estaba dando para vivir bien, pero supongo que sí, ¿no? Ya ha llegado un punto en el que probablemente te irían bien las cosas, ¿no? Después de esa crisis, Ujú. ese punto bajo. Pero ¿cómo transicionas de ahí y dices, oye, puedo estar ganando dinero con estas 5 tiendas, o 10 o 15 o las que sean? ¿Por qué pasas a hacerlo de mascoticos? O sea, ¿qué es lo que te lleva a decir, mira, pues cierro estas 5 tiendas que me están dando dinero ahora y me centro en este proyecto que, no sé, ahora nos cuentas si te funcionaba desde el principio, si sabías que era una apuesta medio segura o si era un poco un riesgo que tomaste? Sí. En ese momento era una tienda de collares que era dropshipping.
Ujú. Había otra que era de pulseras, que yo lo que hacía era hacer dropshipping, pero no desde China, sino que esa estaba en Chile. Yo compraba las pulseras por Mercado Libre. Y desde el mismo Mercado Libre se la mandaba a la gente. Esa estaba un poquito mejor, porque el producto estaba en Chile. Y yo lo hacía por Mercado Libre porque ese proveedor de Mercado Libre tenía muchas de esas pulseras. Esas Ujú. pulseras le iba muy bien. En realidad le iba bien. Eh, Esas mismas pulseras las llevé a Colombia y hacía exactamente lo mismo desde Mercado Libre Colombia. Tenía la tienda de camas para mascotas en Chile y hacía exactamente lo mismo a través de Mercado Libre. Esas tiendas daban dinero, pero yo veía, y por lo que hablaba con este mentor que contraté, que obviamente no era algo hiperestable. Cuando llegó Mascoticos fue otro tipo de sensación. O sea, fue de inmediato que esto caló. Entonces, con lo otro se vendía mientras yo iba aprendiendo en el camino. Ujú. No era mucho el trabajo que me llevaba porque era hacer un pedido en Mercado Libre y ya está. De hecho, todo lo mandaba desde Mercado Libre a la persona, le ponía la dirección y se mandaba. Pero cuando llegó Mascoticos la sensación fue completamente diferente. Ahora, hubo problemas cuando llegó Mascoticos. O sea, en el momento que yo digo, bueno, tengo todo esto y por consejo del mentor me dice, tienes que enfocarte en esto. Si no hay nadie más, tienes que enfocarte en esto. Y yo en ese momento no tenía nadie más que me ayudara con eso. Yo a través de un amigo en Colombia, no, me estoy saltando una parte. El tema de cómo llegué al producto o cómo pasé de esas tiendas a solo ese producto. En Chile yo tenía este proveedor que estaba por Mercado Libre y yo mandaba las camas por ahí. Pero en Colombia esto no estaba. Entonces, tú comentabas, voy a hilarlo con lo que decías antes, que era que uno tiene épocas donde trabaja mucho, pero otras donde pueden ser épocas más tranquilas. No, no puedes estar los 365 días trabajando 15 horas, eso es imposible. Ahorita sale alguien que yo trabajo 20 por 3 años. Vale. Entonces, él me dice, ok, vamos allá, lo testeamos en Colombia, fue increíble, sin tener el producto. Entonces él me dice, ok, lo que vas a hacer es que te vas a poner a escribir por grupos de Facebook y marketplace de Facebook personas que fabriquen esas camas. Esto es lo que él me dice. Y ahí lo uno, lo que tú comentabas, que hay épocas de trabajar mucho. Yo con este tema de relacionarme con personas a través de, yo iba a decir por medios digitales, por cualquiera, me cuesta mucho. La gente que no me conoce dice que no cree porque yo fluyo con conversar y tal. Pero cuando a mí me llega a ir a relacionarme con gente, siempre me ha costado mucho. Yo tengo muy pocos amigos. Entonces imagínate yo ponerme a escribir por mensaje directo de Facebook, desde mi Facebook, a una gente que yo no conozco porque vi una publicación en el marketplace de Facebook o en un grupo de Facebook. Yo comienzo a hacer lo que él me dice, porque yo hacía exactamente lo que él me decía. Y le escribí como a 20 personas que decían que vendían estas camas. Unas me respondían, otras no entendían, porque inicialmente yo tenía que hacer dropshipping con ellos. Yo estoy en Chile, ellos están en Colombia. Yo tengo que venderles la idea de que yo tengo esa marca en Chile y que yo quiero esa marca en Colombia, pero que tengo que empezar a probar el mercado y que si ellos me pueden hacer los envíos desde su sede. O sea, no era tan fácil, eso no se entendía. Era 2020, 2020, 2021. No era tan fácil de entender, menos para unas personas que lo que hacen es fabricar un producto. Por lo general estas personas no tienen ni idea de nada de marketing ni nada de medio digital. Ellos hacen su cosa, lo llevan a un lugar físico y ese lugar físico vende esos productos. Así es como funciona. Que de hecho la idea de una agencia que atiende a esos mayoristas o fabricantes es una brutalidad. Debiésemos meternos un día en eso y armar una agencia para eso, para gente mayorista. Pero bueno, es otra cosa. Hasta Porque ellos no luego, tienen ni idea. mascoticos. Claro, porque es que ellos no tienen ni idea. Los importadores y los fabricantes, esa gente no tiene idea de cómo marketear eso. Entonces, bueno, Ujú. yo les estoy escribiendo por ahí, por Facebook, bla, bla, y como a 20, sí, 20, 25, cero, o sea, cero respuesta que yo pudiese decir, ok, esto está avanzando. Y yo le escribo a Nico y le digo, Nico, ya le he escrito a un montón de personas y nadie quiere trabajar conmigo. O sea, te digo, le he escrito a muchos, nadie quiere, nadie me entiende, nadie quiere trabajar conmigo. Entonces dime qué otra forma hacerlo. Y me dice, ok, le he escrito a muchas personas. Cuando le escribas a más de 300 personas, me vuelves a decir y encontramos otra manera. Me dijo el loco este. Yo sé que él lo decía
por el tema de la mentalidad. Una persona quiere empezar un negocio y a la primera barrera de una dice, no, es que esto es muy difícil, es que no lo voy a poder hacer. Si tú tienes esa mentalidad, pues créeme que no lo vas a poder hacer. Si me hubiese tocado otro mentor o yo solo, yo no hubiese podido hacer eso. En el momento que él me dijo a mí, después que le escribas a 300 personas, me vuelves a escribir, tipo, a mí no me estés molestando con esas tonterías, después de 300 es que me vas a escribir, eso fue algo que se desbloqueó en mi cabeza y yo dije, sí. Y seguí escribiendo como un enfermo hasta que, no sé, llegué a quizás al número 100 puede ser. De verdad ya ni me acuerdo. Y esta persona me contestó y me dijo, claro que sí, nosotros hacemos esas camas. Dame tu WhatsApp y nos hablamos por WhatsApp. Nos pasamos los WhatsApp y se convirtió en una relación que ellos ahora son mis amigos. En Colombia, o sea, son los amigos que tengo en Colombia, o parte de los amigos que tengo en Colombia. Es mi proveedor. Han habido ciertas situaciones, pero bueno, cosas que se resuelven. Pero gracias a no rendirme y a seguir escribiendo, yo pude llegar a un proveedor que fue el que me ayudó a iniciar el negocio. Porque él entendió todo lo que yo necesitaba, que era que me mandara las camas desde allá. De paso surgió un tema en ese momento, que era la parte que me iba a saltar antes, y es que yo comienzo a hacer mascoticos allá a través de un amigo colombiano que tiene cuenta en Mercado Libre, Mercado Pago. Porque yo comienzo a hacer esto con tarjeta. No contra entrega, no, todo era con tarjeta. Lo que a mí me enseñaron era hacerlo con tarjeta. Y de la nada, vendiendo pero muchísimo, se quedaron en Mercado Pago cerca de 5 millones de pesos colombianos, que pueden ser ahora como unos 1.000 y algo de dólares. Yo lo puedo ver ahora como que es una tontería, pero en ese momento yo estoy quebrado. O sea, 1.000 dólares para mí. Hacer yo eso en internet es una cosa Ya. absurda. Y de la nada bloquean la cuenta de Mercado Pago. Y se queda esa plata ahí, pero más allá de la plata es que me saca del juego a mí. Porque yo no tenía a nadie más allá para poder hacer eso. Y con este proveedor yo no tenía esa confianza. Él lo que hacía era que él sacaba la cama y la mandaba. Ya está. Y yo me quedo con, ay, ¿y ahora qué hago? Y esta sí fue una resolución mía, porque esta persona no me enseñó el modelo contraentrega. Yo sin saber que existía la contraentrega, porque no lo sabía, le digo a este proveedor, él no tenía cuenta de Mercado Pago, no sé por qué, porque luego yo le dije, mira, nos pasó esto, y le digo, tú eres capaz de que mandemos esas camas sin que la gente pague. O sea, esa fue la peor fumada que tú te puedas imaginar. Así de desesperado estaba yo. Este era un producto caro, no es un producto low ticket. Para Colombia esto es hasta un high ticket. Era un producto que costaba cerca de 30 dólares. Y para yo poder seguir funcionando y no cerrar, porque no tenía manera de realmente tener una pasarela de pago, en ese momento yo estaba creando una empresa en Estados Unidos, iba a tener Stripe, pero eso iba a demorar tiempo. Lo que hicimos fue empezar a mandar contraentrega, pero no la contraentrega de que te cobran cuando recibes, porque no existía en ese momento en Colombia eso, sino que le mandábamos la cama a la persona y la persona cuando la recibía hacía la transferencia. Así funcionamos durante 3 años, porque ahí sí yo fui extremadamente sinvergüenza y no cambié ese método porque me funcionó. Entonces yo logré tener una pasarela de pago, pero la gente que no pagaba por pasarela de pago le mandábamos la cama sin que la persona pagara inicialmente, sino que pagara después que recibía. Y bueno, nos robaron un montón, pero esa es otra historia. Lo cierto es que así fue como yo llegué a ese producto en Colombia, escribiendo como un degenerado en grupos de Facebook y Facebook Messenger por publicaciones de Marketplace, con gente rechazándote y diciéndote que no entendía o que no le servía o los montos eran exorbitantes en lo que me querían que cobrar el producto o me dejaban en visto. Algo que para mí era un reto súper difícil porque, bueno, y aquí nos metemos más en temas psicológicos y tal, pero ese miedo al rechazo en mí siempre fue muy complicado por cosas de la niñez, en fin. Y ese herida del rechazo en mí está muy abierta, o sea, ha estado muy abierta siempre. Y que la gente te deje en visto, que te diga que no te entiende, que no te pare a lo que tú le estás diciendo, es súper complicado. Pero este mentor me obligó a atravesar eso y gracias a eso existe Mascotic. Eso me pasó un poco a mí cuando empecé con la agencia, Ajá. que
para que te hagas una idea de la brillante idea que tuve, era venderle el servicio de Facebook Ads porque yo venía de una universidad en Estados Unidos y dije, bueno, no veo a las universidades haciendo publicidad y las que hacen son bastante malas. Voy a ofrecerle servicio de Facebook Ads a universidades. Ujú. Un fracaso total. Antes de, o sea, para la gente que se lo esté preguntando, por eso no estoy haciendo eso. Eh, pero empecé creo que en junio, julio, agosto. Yo creo que empecé a hacer llamadas en frío en septiembre y creo que hice como, no sé, 1000 llamadas en frío, por decir un número, todo nos. Todo no. O sea, literalmente. Y las que me decían que no, hacíamos la llamada luego y me decían que no, ¿sabes? O me dejaban en Doble no. visto. O, Claro. o eran bordes, ¿sabes? Que al final tú, eso como a mí también me pasa, ¿no? Que intentas siempre... no sé cómo decirlo, es como que no soy conflictivo, ¿no? No me gusta el conflicto Mm. demasiado y como que siempre intento tener una conversación constructiva y cuando te cuelgan el teléfono directamente te dicen que no, te insultan, no sé, o sea, no, es como que ese... Tienes que sufrir eso, si, Sí, sobre todo si tienes un servicio, estás de cara al público, pero también te ayuda mucho a entender que por mucho que pienses que te vas a morir, que estés nervioso, que lo quieras, o sea, que quieras estar en la otra parte del mundo en ese sí. momento, no te va a pasar nada. Y lo más probable es que cuando acabes vayas a decir, no es para tanto, ¿sabes? Y ya yo, por ejemplo, me lo tomaba con sentido del humor, ¿no? Que ya es que como que cambiaba el script, ya incluso como que, no sé, ya empiezas a incluso disfrutar, ¿sabes? Sí. De que te digan que no, porque ya tienes la expectativa y ya no... Creo que como esto se lo escuché a Alex Hormozzi hace poco en un podcast que decía como que el miedo está en lo vago. Bueno, vago y vague no es lo mismo en inglés, pero como que lo específico no da tanto miedo. Refiriéndose a, vale, si hago una llamada, como que lo normal es que la gente diga, voy a hacer una llamada, voy a estar súper nervioso y como que el peor escenario posible, ¿no? Me voy a morir. Y cuando eres específico dices, vale, let's play this out. Vamos a ver qué pasaría si haces una llamada. Ujú. Si haces una llamada y te insultan, ¿qué pasa? Nada, te cuelgan y haces la siguiente. Sí. Punto. Esa persona va a estar. Igual le dice a la persona que tiene al lado, me ha llamado este pesado, ya está. Y a los 5 segundos se lo va a olvidar. O sea, cuando como piensas la situación y entiendes cuál es el peor escenario posible, como que el miedo se disipa, ¿sabes? Y Sí. la mayoría del miedo está aquí, porque te imaginas situaciones y cosas que crees que van a pasar y te pones en el peor escenario posible, se me va a morir no sé quién, ¿sabes? Y estás hablando de cold calling, ¿sabes? Y Sí. es como, relájate y creo que el paso es como... es hacerlo, o sea, en cuanto lo haces, es como que ese miedo se te va y yo creo que eso es un poco lo que en parte te pudo enseñar el mentor, ¿no? Como a romper un poco esa barrera del miedo al rechazo, porque ahora probablemente si tuvieras que hacerlo te reirías del César de hace unos años, ¿no? Sí. Em, vale, entonces hablaste a todos estos proveedores, ¿no? O sea, estabas intentando buscar ese producto que supongo que era esto era de mascoticos, ¿no? La Sí. cama Sí. de mascoticos, pero no había manera, era o muy caro o no entendían lo que querías o no te lo Ujú. podían proveer. Vale, ¿cómo consigues, sí, cómo consigues crear la cama que es ahora? Si quieres contarnos un poco más sobre el bestseller, Sí. qué pasa después de ese número 100 que te dijo que sí? Sí. En ese momento, bueno, comenzamos a hablar y yo le explico todo, esta persona entiende, me dice, tú me mandas los pedidos y yo te los mando donde tú quieras. Entonces yo lo que hacía era que le pasaba un resumen diario con un Excel, así como le mandaba al chino, y él mandaba las camas a esas direcciones, o sea, así tal cual. La cosa va avanzando y obviamente las ventas se van incrementando, voy subiendo presupuesto en los anuncios, ya termino con este mentor porque se acabó la mentoría y continúo yo solo. Y llega un momento, yo llevaba
La atención al cliente la llevaba yo. Yo llevaba las campañas en Facebook. Yo hacía los creativos. Yo sacaba cuentas porque todo el dinero caía a la cuenta de este proveedor. Porque yo no tenía nada en Colombia. Y este amigo que yo tenía, pues ya yo lo había, o sea, le dañé la cuenta de Mercado Libre. Él a día de hoy sigue sin cuenta de Mercado Libre. Porque nunca se la desbloquearon. Entonces, claro, yo no le iba a pedir el favor a él, préstame tu cuenta. En Colombia eso es delicado por el tema de los impuestos, la DIAN, no sé qué. Y todo el dinero caía a la cuenta de esta persona que yo nunca había visto en mi vida. Porque obviamente no había ido a Colombia. Llegamos a hablar por notas de voz hasta que eventualmente hicimos una videollamada y la plata caía en su cuenta. O sea, un riesgo, imagínate. Sí, sí. Pero bueno, ellos geniales, obviamente de hoy nos reímos de esas cosas, pero en ese momento ponte en situación de que yo no conocía a esta persona y la plata le caía a él. Entonces yo tenía que hacer cuentas con ellos para consolidar lo que era para ellos y lo que era para mí. Entonces yo sacaba esas cuentas, llevaba las Facebook e Instagram, la atención al cliente, todo lo que tenía que ver con ellos y esto era una locura total. O sea, una sola persona llevando eso. Ya quizás estábamos como en unos 20 pedidos diarios. Esto a nivel de WhatsApp, a nivel de que te escriban, a nivel redes, es una animalada. Por eso yo no me podía parar del escritorio. Pasa el tiempo, los pedidos aumentan. Yo viajo a Colombia a conocerlos, los conozco y tal. Y habían muchos momentos donde estábamos atrasados con los pedidos. Eso la atención al cliente la colapsaba mal. O sea, nosotros nos atrasamos en pedidos, la atención al cliente colapsa. Ellos me decían a mí, esto fue antes de ir, que ellos tenían gente, que tenían, ellos trabajaban en una empresa que hacía estas camas. Y en un diciembre, recuerdo, teníamos como 4 meses trabajando, 3 meses trabajando, no recuerdo. Él me llama y me dice que él va a dejar esta empresa y va a abrir su propio local para trabajarme a mí. O sea, nadie más. Porque estaba yendo tan bien que ellos pudieron abrirse solos. Ellos son una pareja. Ujú. Entonces ellos me dicen que ellos se van a abrir solos, que tienen una gente, tal. Y resulta que nos estamos atrasando con los envíos. Yo como estoy tan lejos, yo no sé. Y cuando llego a Colombia, yo me doy cuenta que es que ellos eran ellos dos, nada más. O sea, ellos me estuvieron diciendo todo el rato que ellos eran un equipo muy grande detrás. Y resulta que eran que sí, ellos dos. Ella cosía y él empacaba y enviaba. Obvio, por eso es que se atrasaban. Ellos después de que me cuentan eso, a día de hoy, ellos tienen un taller de aproximadamente cerca de 20 personas. O sea, ellos pasaron de ser ellos en una empresa a ser ellos dos, a ser 3, 4, 5 y ahora son cerca de 20 personas. Eh, Todos solo con mascoticos. Ellos se convirtieron en mascoticos prácticamente. O sea, la fábrica es únicamente de mascoticos. La mejora de la cama, con todos estos retos de que las cosas se enviaban mal, la gente me reclamaba, yo comenzaba a ver detalles de las camas. Esta era una cama que ellos hacían que parecía, ejemplo te puedo dar, ponían dos tapas así, de tela con relleno en el medio. Literal era así. Y yo comencé a ver que la gente se quejaba de que no se sacaba el relleno, de que el relleno era muy poco, de que se veían las costuras por el medio, porque era como que tú cosías dos cosas una arriba de otra. Y fue un proceso de mucho gastar en anuncios, obviamente, para tener mucho feedback de la gente y comenzar a decirle a ellos, vamos a hacer esto diferente. Ellos lo hacían, lo probábamos, vamos a probar meterle más relleno. La cama se reventaba porque tenía mucho relleno. Vamos a calibrar el hecho de no ponerle tanto, pero que no se reviente, pero que quede acolchonada, porque a la gente le gusta que quede con bastante relleno. Meterle un cierre, en vez de meterle uno, meterle dos. Que se saque el relleno, o sea, años de eso. Con la cama que es hoy, que ya tiene una versión mejorada que va a salir mediados de año posiblemente, eh, pero que ha sido un proceso de mucho gasto en todo sentido, de ellos también en el taller probar cosas, porque yo les decía, hazme esto, y ellos tienen que ponerse a pensar cómo lo hacían. Pero claro, ellos sabían hacer la cama original que yo te digo, esa que se hacía así. Lo demás ellos tenían que inventárselo, ponerse a ver videos. Yo les mandaba referencias de camas australianas, de Reino Unido, y ellos se ponían a ver eso para tratar de imitarlo, ¿sabes? Ujú. La cama actual tiene un porcentaje de evolución por debajo del 5%. Y cuando la devuelven es porque hay algún tipo de falla. Es un producto artesanal. O sea, no es una máquina que hace que sale la Sí. cama.
O sea, una cosa que es una señora que está cosiendo eso, ¿sabes? Y obviamente va a tener Defecto de detalles, fábrica. claro, O sea, bueno, defecto de la señora que está o el señor que está cosiendo. claro. Sí, sí. Entonces, hemos estirado cada vez más la garantía. En este momento somos la garantía más grande del mercado, sin duda. Y si llega alguien que quiere sacar una con más grande, la voy a poner más grande. Por eso te digo, es que si quieres competir es que tienes que dejarte la vida. Obviamente Sí. poner la garantía más grande requiere mucho más trabajo. Requiere que en el taller tiene que estar mucho más pendiente. Requiere que al principio vamos a perder dinero seguramente. Porque, porque le va a pasar algo. Si pasan, no sé, si yo pongo de garantía un año. Bueno, imagínate dar una garantía de un año para una mascota. O sea, muy poca gente tiene esa voluntad de hacer eso, ¿sabes? Porque un perro te la orina, te la... O sea, es una locura. Bueno, hay que inventarse una manera de que no se vaya a dañar la cama y poder dar una garantía de un año, llegado el caso. Ni siquiera en los colchones de humanos dan un año de garantía. A menos que sean esos colchones premium que te dan 10 años de garantía. Pero un colchón normal, eso no te da nada mucho tiempo. Entonces, son riesgos que hemos corrido que me han permitido diferenciarnos, obviamente, en el mercado. El tema de la garantía es muy importante. La mayoría de competencia que tenemos no da más de 30 días. Y para mí eso es genial. Porque hago creativos donde digo, ¿sabes por qué las otras camas te dan solo 30 días de garantía? Porque eso es lo que te van a durar. Nosotros damos 90 días, ¿sabes? Entonces, entonces es genial porque a mí me gusta eso. O sea, yo quiero que hagan las cosas mejor que yo. Pero si las hacen mejor que yo voy a dejarme la vida en hacerla mejor que tú. Y no es personal, ¿sabes? Es el juego. Un día alguien nos va a sacar del mercado a nosotros. Tiene más capital, tiene mejores ideas, pero yo voy a hacer todo lo posible por lucharla hasta el final. Entonces, ahí es donde entra ese fuego que hablamos al principio. Sin ese fuego, tú te dejas ir. Te dejas ir literal. Te dejas ir como si tuvieses un abasto de urbanización, ¿sabes? Que no sé cómo lo dicen en España, como de esas como bodeguitas que tienes ahí, lo atiendes tú y vendes tú tus refrescos y vendes tú tus galletas. En vez Mm. de estar abriendo otros locales en otros lugares, te quedaste toda la vida vendiendo tus refrescos, vendiendo tus galletas y anotando en el cuaderno lo que te llevó el proveedor. Nunca vas a crecer. Mm. Para Total, poder sí, crecer tienes justo. que tener ese fuego dentro. Justo iba a decir que una de las cosas que más me fascinó cuando hablamos las primeras veces fue lo del Excel y lo de que eso, que al final no sabías ni cuánto margen tenías, solo sabías que era Sí. rentable porque te llegaba dinero a la cuenta, ¿no? Sí. Ah, me Em, quedó. Soy rentable. te que- hay más que el mes anterior, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, creo que esto me... Yo al principio, cuando empecé en lo de la agencia, yo digo, vale, esto va a ser A, B, C, D, va a ser todo, vale, voy a ir haciendo esto, luego esto, y como que va a ser así, ¿no? Una línea así. Y luego te das cuenta que es una línea que hace loopings, que hace un triple tirabuzón, ¿sabes? Ujú. Y, y creo que lo que cuentas es un poco eso, ¿no? Porque al final tú has tenido que hacer mil cosas diferentes, has tenido que hacer contrarreembolso sin saber que hacías contrarreembolso, le pagaban a otra persona y de buena fe te pagaban a ti, Sí, tenías un Excel en el que lo traqueabas todo manualmente. O sí, sea, creo que es un buen ejemplo de que el éxito o el conseguir cosas, conseguir cumplir objetivos, es un viaje de una montaña rusa y que no es lineal y que a veces tienes que hacer cosas que ni sabías que tenías que hacer, ni te imaginabas, pero que al final tienes que hacer lo que se requiere para llegar a ese punto, ¿no? Igual con dar lo mejor de ti no es suficiente, tienes que hacer lo que se necesita para llegar y en ese caso era pues tener un Excel sí. medio mal hecho, ¿no? Y todo esto, entonces ¿cómo pasas un poco de ese modelo de haciendo las cosas muy manuales a intentar organizar un poco todo, que creo que es un poco el trabajo que hiciste el año pasado, ¿no? Vale, no puedo seguir con esto porque no es escalable y al final tienes que entender tus números. ¿Qué te hace clic de decir, oye,
esto no puede seguir así. Ahora me has dicho un poco que con la fábrica, ¿no? Llegasteis a ese punto de, vale, entre prueba y error, ir mejorando el producto hasta tener un producto con una calidad de menos de un 5% de devoluciones. Pero luego eso lo tienes que hacer rentable con números, ¿no? Y Sí, tienes que tener claro todo esto. Entonces, ¿qué te hizo clic a ti o cómo te diste cuenta de decir, oye, no puedo seguir con un Excel sí, medio mal hecho? sí. En el evento que nos conocimos, y creo que te lo conté cuando hablamos la primera vez. En ese evento, bueno, que tú expusiste y tal, y ahí fue donde dije, este tipo yo lo tengo que escribir. eh, Tú viste que habían otros expositores, o sea, gente de e-commerce, que hablaba de los casos de éxito y tal. Yo vi a esas personas y los números que manejaban, y yo había hecho esos números. Entonces yo dije, yo pude haber estado ahí hablando. Pero esos números yo los hice en Shopify. Con todas las camas que nos robaron, con todas las pérdidas que hubo por los problemas logísticos, por todos los detalles que se pasaban por ese Excel mal hecho, la cantidad de dinero que yo perdí por no estar organizado fue demasiada. En cuanto al nivel de marketing, de conocimiento del e-commerce, de creatividad, que si algo sobra de este lado es eso. Organización falta, creatividad sobra. Pero el tema con eso y el problema con eso es que parece como que eres un titán, pero cuando lo ves en los números no lo eres. Y ese evento, por esas personas que escuché, los testimonios y tal, yo me di cuenta que yo parecía que era un titán, pero no era un titán. Y eso me hizo sentir mal y me volvió a tocar la herida, porque literal eso fue. Me volvió a tocar la herida, porque yo sabía que yo podía hacer esos números, yo sabía que yo era tan bueno como esa gente que estaba ahí, pero que yo era un desastre en la organización y era un desastre en un montón de cosas que yo sabía que podía mejorar. Entonces yo, eso fue en Valencia ese evento, yo volví a Buenos Aires como al mes y medio y a volver a Buenos Aires, que es donde vivo, comencé a buscar las formas de poder organizar mi operación lo mejor posible, con limitaciones, que hay limitaciones, porque al final yo estoy en un mercado donde yo no vivo, donde yo no puedo crear una empresa y tal, pero bueno, me puedo valer de otros recursos que tengo ahí, otras personas que tengo ahí. Pero busqué organizar toda mi operación y en ese organizar mi operación entraste tú, porque yo sabía por tu ponencia y porque ya yo obviamente entendía hacia dónde iba el e-commerce, que yo necesitaba rentabilizar lo más posible a un cliente para poder tener un negocio en el largo plazo. Y eso me lo iba a dar el email. Porque solamente con adquiriendo clientes nuevos, eso eventualmente iba a comenzar a caer. Porque los CPM suben, por todo lo que ya sabemos de que se aumentan los costos publicitarios en Facebook e Instagram. Eh, Ese fue el clic que yo di en ese evento, viendo que yo pude haber hecho esos números, que yo no era menos que nadie en ese lugar, no era más que nadie, pero tampoco era menos que nadie. Bueno, sacando a José Elías, que obviamente que él es en ese sentido, obviamente, obvio. Te lo digo, la gente de e-commerce, yo manejaba todos esos conceptos, yo tenía todo ese tipo de conocimiento, yo tenía todas las herramientas para poder tener ese tipo de números que mostraron ahí y que los hice, pero en el papel. Ese fue el clic que di, el organizar mi operación y en el pensar en un negocio, no solamente que me diera dinero en el momento, sino en un negocio a largo plazo, en crear algo bien, en hacer un legado, el crear una marca que realmente se quedara en la mente de las personas y que la gente quisiera consumir ese producto. Y que quisiera consumir esa idea que partió de mi cabeza y que se hizo realidad. Eso era lo que más quería en ese momento y que es a donde vamos encaminados a día de hoy. Ujú. Qué interesante, porque esto justo lo hablé con Nick en el podcast anterior que hice, porque él empezó con 15 años haciendo dropshipping y me contaba que se puede hacer mucho dinero en dropshipping, pero como que al final del día no te queda nada, o sea, no estás Ujú. construyendo nada a largo plazo, es
una bola, un círculo vicioso de cliente nuevo, cliente nuevo, cliente Sí, nuevo, cliente nuevo, ¿no? Y luego, pues, te olvidas. Sea mejor o sea peor, la experiencia de compra y creo que, y lo hablaba con él, al final creo que es una muy buena manera, que creo que es un poco como también empezaste tú, ¿no? De introducirte en el e-commerce y aprender las habilidades necesarias para vender online, para tener una tienda online, pero que si quieres pensar un poco más a largo plazo y construir algo mm, ¿no? que dure, ¿no? Un legado, como has dicho tú. El dropshipping, o sea, el dropshipping no es la opción. Creo que también es un poco como, lo veo mucho, es como el camino natural, ¿no? Empiezas en sí, dropshipping, a encontrar reembolso y luego como que tiendes, una vez ya tienes ese capital y esa tranquilidad, ¿no? De decir, vale, puedo sobrevivir, no tengo que volver a migrar a mi país de vuelta, ¿no? Eh, ahí es donde ya dices, vale, voy a construir. Lo primero es como, primero vamos a sobrevivir y luego ya vamos a construir, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante por eso, porque es como dropshipping es visión cortoplacista, intentar hacer dinero de la manera que puedas, ¿no? Y luego crear una marca es más visión largoplacista y crear algo que dure para siempre, ¿no? Esa es un sí, poco la idea, o que vaya creciendo en el tiempo y que sea algo que merezca la pena. Entonces, yo te preguntaría, ¿y cuál es? Es que esto es muy interesante porque Nick me decía, y quiero que me digas qué piensas, que el dropshipping te enseña a vender, pero con una mentalidad que no es buena si luego la quieres aplicar a marcas, porque el dropshipping tiene como objetivo vender, vender y vender sí. a toda costa, y eso para construir una marca no es lo óptimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio de mentalidad o de cómo, o de estrategia incluso, que has tenido que hacer como para adaptarte un poco a, vale, esto ya no es dropshipping, esto es una marca? ¿Hay alguna cosa que digas, ostras, pues esto antes lo hacía así y ahora lo he tenido que cambiar 100% o le he tenido que dar una vuelta porque esto para crear una marca no me funciona? No sé si hay algo en concreto. Sí. Yo creo que la diferencia entre dropshipping y marca es la diferenciación y el valor. Eso lo aprendí del gurú de las marcas de ustedes, Tony Segarra. Él dice que marca es diferenciación y valor. Y es literal eso. Cuando tú empiezas, obviamente no tienes capital. El dropshipping te ayuda a capitalizarte. Ya después que te capitalizas, ya es una cuestión de decisión. O sea, de decidir hacia dónde quieres ir con el negocio, porque es un negocio completamente diferente. O sea, para mí es el ser honesto contigo mismo y decir, yo quiero crear algo que realmente perdure en el tiempo o quiero seguir ganando dinero en la forma que lo estoy ganando. Porque yo puedo entender que haya gente que se quiera quedar ahí, que simplemente quiera seguir ganando dinero, le importa cero construir algo más allá de ganar dinero. En el momento que tú tomas la decisión de que quiero hacer algo más, necesitas inmediatamente diferenciarte. Eso en el dropshipping no existe. E inmediatamente necesitas crear valor adicional a únicamente el producto. Es indispensable eso para mí. Para mí, por ejemplo, no vale solamente decir voy a pasar de dropshipping a marca y ponerle packaging. O sea, decir ahora viene esto con una caja que tiene un logo. Para mí eso no es marca. Tú necesitas diferenciarte en el mundo, mostrar los valores de esa marca al mundo, que al final van a ser tus valores. Tú puedes diferenciarte por precio, puedes diferenciarte por packaging, puedes diferenciarte por calidad, puedes diferenciarte por variantes, puedes diferenciarte por concepto, historia, por lo que tú quieras. Pero además de diferenciarte de eso, necesitas dar algo más al mundo. Es justo en el momento en el que estoy yo ahora, en dar Eso algo totalmente nuevo que no exista. te iba a preguntar justamente qué crees que hace marca Mascóticos. En este momento, la conexión de la mascota con el producto, de lo que siente el dueño de mascota cuando, de hecho hay un video en la historia que está justo ahorita, está corriendo en este momento, sí, ahorita cuando te vemos si quieres lo ves. Vale. La persona le lleva a la cama
y le está abriendo la bolsa. La alegría de la mascota es algo increíble. O sea, parece que fuese actuado. Si fuese un humano, tú dirías, esto fue un influencer que te... este es un influencer que te contrataste para que parezca que es real. Pero como el perro no puede actuar, ¿sabes? Está bien adiestrado. Exactamente, sí, eso lo adiestraron bien. Como el perro no puede actuar, pues lo que se ve de la mascota es increíble. Yo tengo una creadora de contenido que ya siempre está haciendo formatos nuevos, cosas nuevas, orgánicas. Y a ese Reels que ella subió, ella lo que hizo fue ponerle texto a un video que nos pasó un cliente, le ha ido mejor que a otros videos mucho más elaborados, porque se ve la, lo genuino del momento, del perro feliz con su cama. Y ella le termina de abrir la cama, le pone la cama y él inmediatamente se sube y pone la cabeza y se queda ahí. Entonces es que no hay mejor marketing que ese, ¿sabes? O sea, es que es impresionante. Ahora, yo sé, porque es lo que estamos cocinando en este momento, que yo puedo dar más valor que eso. Eso digamos que es diferenciación. Eso es para mí. Un experto está viendo Tony Segarra aquí y dice, este es un loco. Pero para mí eso es diferenciación. El, la emoción de la mascota cuando recibe esa cama. Yo no he visto eso con otras camas. Capaz pasa, pero yo no lo he visto. La conexión que la mascota tiene con la cama y que por ende el dueño de mascota genera con la marca. Porque para un dueño de mascota, el perro es su hijo. O sea, literal, es que es su hijo. El gato es su hijo, el perro es su hijo. Si a ti te hacen sentir bien a tu hijo, obviamente tú vas a querer estar cerca de esa persona que le hizo sentir bien a tu hijo. Entonces, claro, gente nos escribe historias increíbles de cómo el perro ahora duerme, antes no lo dejaba dormir y ahora duerme. Antes era inquieto en la noche y se metía en la cama con ellos y ahora duerme al lado de la cama en su cama. Perros, hay un testimonio de una persona que tenía un perro adulto y él quería que era una perra, que su perra en los últimos años de vida tuviese una mejor calidad de vida. Imagínate toda esa historia que esa persona se cuenta cuando va a comprar ese producto. Se lo compra y la perra podía descansar en ese lugar, en esa cama, y se murió a los pocos meses. Y nos escribe después a decirnos que él sabe que él le dio los mejores últimos meses de vida que le quedaban a su perro. ¿Sí me entiendes? O sea, la conexión que hemos generado, producto, mascota, por ende, dueño de mascota con la marca, es increíble para nosotros. Pero el valor, en mi concepto, hemos quedado de ver en el valor. Porque tiene que ser para mí un valor más allá del producto. ¿Valor en qué sentido? En dar algo más, en ofrecer algo más, no solamente al dueño de mascota, sino también a la mascota. En devolver algo más al mundo. En que no es un producto nada más que cubre necesidades económicas de la gente que lo vende o hace sentir bien a la mascota, sino que podemos aportar algo más al mundo con lo que ganamos de eso, a nivel económico, a nivel de testimonios, a nivel de mejorar la calidad de vida de perros que están en la calle que no tienen la posibilidad de tener una cama de esas, ¿me entiendes? Ahí nosotros hemos quedado de ver y ahí es donde lo que estamos trabajando ahora, que a la final es poder aportar algo más allá de nosotros mismos al mundo, real valor, no solamente date un ebook, ¿sí me entiendes? No, yo estoy dando valor, déjame crear este ebook con chat GPT en 5 minutos, chicos, que yo te lo... No, es dar valor de verdad. Y para mí Sí, eso es sí. dar valor de verdad. ¿Me entiendes? O sea, mira ese mundo y mira el mundo del dropshipping, donde yo sé que al dropshipping le tiran mucha piedra, pero el dropshipping te ayuda a capitalizarte y es un modelo de negocio brutal. Y la gente que logra pasar de dropshipping a marca son unos animales. Porque el dropshipping te da ese producto ganador, te da ese gancho de 3 segundos, te da esa expertise de saber que te puede funcionar y que no muy rápido. Pero si tú logras cambiar esa mentalidad también rápido, porque tú te puedes capitalizar muy rápido, pero si logras cambiar ese chip muy rápido a yo necesito ofrecer valor, crear un legado y crear algo que perdure en el tiempo y que sea lo más brutal que yo pueda hacer, con mis posibilidades también. Competir con, no sé, estas grandes tiendas, en mi caso de mascotas, es difícil porque quizás no tengo el financiamiento y el capital. Pero en mi pequeño ecosistema yo puedo ser el mejor. En mi pequeño ecosistema yo puedo realmente diferenciarme y aportar valor. En mi pequeño ecosistema yo puedo generar al cliente una experiencia brutal cuando recibe ese producto. En muchos sentidos. En la atención al cliente, en la postventa.
para mí y con la mentalidad que tengo ahora, la experiencia del cliente no se termina nunca. Empieza cuando ve mi primer anuncio, continúa cuando entra a mi página y no termina cuando recibe y el perro usa la cama. Termina cuando pasó un año y yo quiero saber después de ese año cómo le ha ido con la cama para yo venderle otra. Es un ciclo eterno para mí. Y quiero tenerla en mi comunidad. Y quiero que vea mis videos. Y si hago un Zoom donde entrevisto a un veterinario, quiero que esa persona esté ahí. Y quiero que le dé tips de verdad. Y quiero que le dé descuentos. Y quiero aportarle valor real. Y después me reúno con uno que corta pelo a perros. Y después me reúno con un experto en ansiedad. ¿Sí me entiendes? Ujú. Eso para mí es realmente aportar valor. Y eso para mí es realmente ser una marca. Algo que las grandes marcas posiblemente no van a hacer porque están demasiado ocupadas vendiendo demasiado. ¿Sabes? Pero que tú como e-commerce normal, de persona normal, puedes hacer. Sí, creo que al final es un tema de entender, entender lo que vendes y no solo pensar en venderlo, sino en cómo puede tu producto ayudar o cómo puedes tú ayudar, no solamente con ese producto, sino con todo lo que rodea, por eso, con tu producto o productos, porque al final tú no vendes una cama antiestrés, tú vendes lo que cuentas, ¿no? Las historias de, pues mira, mi perro, o sea, tú vendes la felicidad o la, la salud mental de los perros de esas personas y la felicidad por, en su defecto o por consecuencia de sus dueños, ¿sabes? Creo que Sí, es muy diferente que simplemente decir, no, voy a vender una cama antiestrés. Creo que es sí. como los dos puntos totalmente diferentes. Qué interesante. Vale, te quería preguntar, porque, vale, ya hemos hablado un poco de cómo llega más coticos, el tema de mejorar todo el producto, siempre intentar eh, mejorarlo lo máximo posible y que estás viendo de qué maneras puedes aportar valor más allá del producto o los productos que puedas vender, ¿no? Quiero hablar un poco de el cambio de chip que creo que tuviste a partir de octubre, si no recuerdo mal, ¿no? Creo que esto va un poco con la mentalidad del e-commerce de dropshipping y de vender, ¿no? De coste de adquisición lo más bajos posibles, tener Ujú. un buen margen y ya está. Sí. Versus el cambio que hiciste, y quiero que lo expliques tú, no lo voy a contar yo, en octubre. Y quiero que también lo hiles con lo que pasó posteriormente en Black Friday y Navidades y un poco todo el lío que tuviste por ello, porque creo que es en consecuencia de crear esa nueva estrategia o tener esa otra manera de ver la adquisición de clientes, que creo que esto a la gente le puede servir mucho, sobre todo a la gente que tenga marcas o que esté empezando. Eh, ¿Cómo fue ese cambio de estrategia, de mentalidad a la hora de adquirir clientes y cómo y qué sucedió en Black Friday que pasó literalmente lo que decía en la intro, que tuviste que literalmente apagar los anuncios porque no podías vender más? Sí. En septiembre, todo el año pasado fue muy estable. Siempre estuvimos vendiendo muy bien. A mediados de agosto y septiembre, las ventas se fueron abajo. Lo cual para mí era extraño. Yo había visto 3 años anteriores esos meses. Y los meses flojos por lo general eran febrero. Febrero ha sido muy flojo. Mayo, quizás. Pero nunca tan cerca de Q4. Ujú. Cuando lo empecé a ver en agosto, ya yo venía con esta mentalidad que te comento desde ese evento en mayo, que necesitaba hacer algo más para escalar el negocio y crecerlo y ponerme serio realmente con eso. Entonces, cuando llegaron esos meses, que las ventas se fueron abajo como nunca antes se habían ido, yo dije, yo necesito algo más. Yo sé el conocimiento que tengo, sé la capacidad que tengo, pero ya lo que necesito ahora es algo que yo no tengo. Y también a veces es difícil reconocer este tipo de cosas, porque tú crees ya que te las sabes todas y que lo tienes todo controlado. Pero yo sabía que no, yo sabía que yo necesitaba acceder a un tipo de conocimiento diferente y pagar, porque esto hay que pagarlo, ese conocimiento. Entonces comencé a buscar, ya yo tenía visto unos mentores que
sabía que por el contenido que podía haber gratuito podía costar mucho dinero, pero yo dije, lo voy a hacer porque necesito hacerlo. Porque necesito llegar a ese nivel de conocimiento para terminar de dar el golpe en la mesa y hacer mi negocio un negocio real en el largo plazo y sólido. Y contraté a estas personas para en Q4 romperla literal, que vieran las fallas que yo podía tener, que para mí iban orientadas a depender únicamente del tráfico frío, depender únicamente del adquirir un nuevo cliente, adquirir un nuevo cliente, adquirir un nuevo cliente. El contexto de esto es que hasta ese momento apenas estábamos empezando a trabajar y el correo apenas estaba empezando a nacer. Yo creo que tú estás haciendo el setup inicial todavía, o sea, apenas haciendo los flujos, cero campañas se enviaban, cero estrategia, cero organización. Esta persona que yo tengo que es es como la social media manager, siempre era reunirnos un lunes. ¿Qué posteamos esta semana en contenido orgánico? Nada con una estrategia detrás, videos muy buenos pero que no tenían una estrategia detrás, en fin. Y bueno, contrato a estas personas, la formación más cara que he pagado en toda mi vida. Comienza así, me analizan toda la tienda, no sé qué y tal, y coincidí exactamente con lo que yo sabía que estaba pasando, y es que yo dependía únicamente del tráfico frío porque yo no rentabilizaba los clientes que tenía. Durante 3 años, una base de datos que ya superaba los 40.000, que tú lo sabes, y yo no había hecho nada con esa gente. O sea, absolutamente nada. Entonces con esta gente aprendo 3 principios de ellos, que son literal de ellos, esto no lo inventé yo, me los aprendí en memoria, que es el juego del e-commerce lo gana quien más puede pagar por un cliente, quien más clientes tiene y quien más puede rentabilizar a un cliente. Entonces yo me grabé eso a fuego que casi me faltó fue tatuármelo. O sea, casi que encima del Carpe Diem me tatué eso. Ahí me oye. Problemas del directo. O sea, ha habido un momento que se te ha parado la pantalla y no sé por qué no. No sé si soy yo o si ha sido tu No sé conexión. si fui Me he yo, quizás el quedado. internet. No, no te preocupes, problemas de. No se problemas del pierde lo directo. otro, ¿cierto? No, no, me pone que sigue grabando, así que Ah, ok. debería estar bien. Vale, sí, me he quedado porque estabas justo diciendo lo de las tres, como los tres conceptos que habías aprendido. Se ha Ujú. cortado justo cuando has dicho los tres. Para que, no sé si has Ah, ok, estado ok. explicando. Sí. Sí. Entonces te decía que con esta gente aprendí 3 conceptos que no son míos, que los aprendí de ellos de memoria. Ujú. Y eran, el juego del e-commerce lo gana quien más puede pagar por un cliente, quien más clientes tiene y quien más puede rentabilizar a un cliente. Quien más puede pagar por un cliente, porque como bien decías con el tema del dropshipping, la idea era tener ventas con el mayor costo de adquisición posible. O sí, con el mayor costo de adquisición posible. En este caso, un juego totalmente diferente, porque para poder escalar realmente, necesitas no estar apagando los anuncios cada vez que llega a $5, ¿sabes? O sea, si llegó a 5 y no vendió, no lo voy a pagar porque estoy perdiendo plata. Eso es lo que la mayoría hace cuando tú haces tu estructura de costos y te das cuenta que te puedes permitir es un costo por adquisición de $5, por ejemplo. Si tú puedes pagar más por un cliente, puedes estirar mucho más una campaña, un anuncio, en vez de apagarlo a los 5, lo apagas a los 10, a los 15, a lo que sea. Y le vas a ganar a la competencia. Porque si viene un competidor que puede pagar más que tú por un cliente, te va a sacar del juego. Pero inevitablemente. Ahora, para poder pagar más por un cliente, tú tienes que tener un sistema hecho y Un perfeccionado, Excel. sin Excel, con otra cosa, de poder rentabilizar este cliente 2, 3, 4, 5, 6, 100 veces más para en su vida, en el gasto de tu tienda, el lifetime value, tú puedas ser muy rentable con un cliente. Entonces, lo primero que yo aprendí de ellos fue esto. Yo tenía que dejar de gastarme $5 por un cliente. Dentro de mi estructura de costos, cada persona tiene Ujú. un CPA diferente, pero digamos, dentro de la estructura de costos normal, yo necesitaba comenzar a gastar más para obtener un cliente porque yo sabía que ahora con los sistemas que iba a tener, yo lo iba a poder rentabilizar después. Eso a través del email marketing, WhatsApp marketing,
SMS marketing, los sistemas que sea que tú tengas automatizados o los otros canales de venta que tú puedas tener, tú vas a tener la certeza de que lo vas a poder rentabilizar después, aún cuando quizás en la primera compra no seas rentable. Que sí se puede ser rentable, pero digamos, no tan rentable como teniendo un CPA de 5. Sí, o Entonces, sea, para que lo entienda la gente, es que creo que justamente has dicho sin querer la palabra al revés al principio, para que no se líe la gente, es lo que estabas haciendo antes es intentar tener, o sea, tenías un CPA, un coste de adquisición de cliente tope, uh-huh, y no, cuando veías que se iba a superar, o apagabas los anuncios o reducías la inversión, ¿no? sí, Y el cambio es no voy a parar cuando llegue a 5 sino voy a invertir 10 si puedo para conseguir ese primer cliente, pero como sé que, o sea, esto es el frontend, ¿no? La primera uh-huh, compra. Sé que en el backend, en la parte de automatizaciones, de estrategia de retención, email, sí, WhatsApp, etcétera, sé que ese cliente de media me va a comprar 2 veces o 3, pues entonces te puedes permitir gastarte más en el frontend y en el otro caso era voy a conseguir ese cliente y me va a comprar una vez, y ya entonces está. solo puedo gastarme esto porque si no, no lo voy a poder rentabilizar. Eso Exactamente, es y un esa es la poco... diferencia entre el dropshipping y esto, de que para el largo plazo yo necesito poder tener más clientes. Siguiendo estos conceptos, gana quien más clientes tiene. Es decir, mi prioridad es tener la mayor cantidad de clientes posible lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque cada vez van a ser más costosos estos clientes. Porque cada vez entra más Mm, competencia, los CPMs en Facebook cada vez suben más. Entonces yo necesito adquirir la mayor cantidad de clientes posible, lo más rápido posible, pero no como un loco, sino teniendo un sistema, un ecosistema que me permita a mí poder rentabilizar estos clientes mucho más en el tiempo. De ahí gana quien más clientes tiene, ganas quien más puede pagar por un cliente, porque te vas a quedar con más clientes, con un pedazo más grande de la torta, y lo vas a poder rentabilizar mucho más con estos sistemas automatizados. Ese fue el cambio de mentalidad principal. Yo estaba acostumbrado a ganar mucho dinero en la primera compra y a día de hoy no gano tanto dinero en la primera compra, pero producto de todo el funcionamiento que tengo, lo rentabilizo después a ese cliente. ujú. Pero con una Sí, estrategia detrás. Sin estrategia, exacto. vamos a estar perdiendo dinero. Pero con estrategia, obviamente vamos Mm, a poder rentabilizar una mayor cantidad de clientes en el tiempo. claro. Además, justamente, cuanto más inviertes en conseguir un cliente, normalmente mejor es el cliente, ¿no? Entonces la tasa de recurrencia va a ser mayor, el lifetime value va a ser mayor y más lo vas a poder Exacto. rentabilizar. Sí. Vale, ahora quiero que me cuentes lo de Black Friday. Yo ya sé lo que pasa, pero creo que es interesante para toda la gente que tenga cuellos de botella en sus marcas. Creo que esto es un buen ejemplo a contar. Quiero que me cuentes simplemente en Black Friday, más o menos qué pedidos de media estabas teniendo diarios o mensuales antes del mes de Black Friday y qué pasó en Black Friday para que dijeras, oye, mira, es que no puedo ni seguir con los anuncios Sí. porque es que no doy para más. Cuando llegó Black Friday, todo venía con una estrategia detrás. Estrategia que yo nunca había hecho antes. O sea, yo nunca había hecho nada en Black Friday. Yo lo más que hacía era poner en el banner de arriba de la página, estamos en Black Friday. Eso era todo lo que yo hacía, literal. Entonces, nunca daba descuento, absolutamente nada. Comienzo a aplicar esta estrategia que aprendí con estas personas tarde, de hecho. Ellos comienzan a preparar Black Friday como a finales de agosto, más o menos. De hecho, hacen un mini Black Friday en junio, que ya les va dando ciertas cosas para tener adelantado para cuando llegue Black Friday en octubre. Y yo entro en noviembre a esta formación. Comienzo a hacer todo lo más rápido posible, me obsesioné otra vez, traté de aplicar todo lo más posible, en eso ya nos reuníamos, estabas en Bali y nos reuníamos a mis 7 de la mañana y yo había pasado corrido, y porque era la única manera de yo poder hacer lo máximo posible con una estrategia que ya estaba atrasado. Cuando llega Black Friday, que pongo en marcha todo esto que vine trabajando durante todo el mes,
En septiembre, agosto, septiembre las ventas bajaron, era lo que te comentaba. Octubre mejoró y digamos que tenemos un pedido, una media de unos 40 pedidos diarios. Si nos vamos al mes, eran unos 1.200 pedidos diarios al mes. Cuando entra Black Friday, nosotros empezamos como 2 días antes de Black Friday con un early access, llenando la gente de que métete para que te enteres antes, lo metemos en una comunidad. Tenía anuncios corriendo para que llenaran un formulario desde hacía 20 días antes, algo que yo nunca había hecho. Todos mis objetivos de campaña era venta. Yo no perdía tiempo en que lléname este formulario, que vamos a interacción. Nada, venta, siempre. Pero aquí la estrategia me decía esto y yo hacía caso, aunque yo no sabía de qué más o menos iba. Sí sabía, pero obviamente no sabía que iba a dar resultado porque nunca lo había hecho. Mandando correos como unos enfermos, sabrás tú y lo sabrá Ana. Era un montón de correos que había que mandar. O cosa que nunca había hecho tampoco. En fin, cuando llegan esos días de Black Friday y llega el primer día donde arranca esto arrancaba a las 9 de la noche. Y ese día llevábamos como 20 pedidos. Era un día malo, muy malo ese día. Y cuando arranca a las 9 de la noche, que se apertura el Early Access, solamente para personas de correo, no campañas publicitarias de Facebook, solamente campaña por correo, en una hora hicimos 40 pedidos. Eso parece una tontería, pero yo nunca había visto eso en mi vida. En una hora, 40 pedidos, no lo había visto. Y yo dije, ok, esto tiene buena pinta. Porque era a la gente del correo. Y yo a esa gente del correo, bueno, no le había hecho prácticamente nada. Cuando llegué el día siguiente, que ya arranca la campaña bien de estamos en Black Friday y el descuento más grande del año, bla, 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 ese día terminamos en 600 pedidos, algo que yo nunca había hecho. Y para hacer cuento corto, cuando termina Black Friday, habíamos hecho cerca de 2.000 pedidos en 5 días. Cuando en un mes hacía 1.200. Yo había preparado a la gente de fábrica antes de eso. Y yo les había dicho, yo voy a invertir esta cantidad de dinero en publicidad por los cálculos que yo puedo sacar. Vamos a estar pasando los 1.000 pedidos en esos días. Yo decía, si yo invierto, no sé, $300 diarios, ahora voy a invertir 1.000 y con 200 me entran 1.500 personas, con este monto me van a entrar 5.000 a una tasa de conversión, en el peor de los casos, del 2%, así calculo yo las cosas. Eso van a ser tantos pedidos. Me acerqué, pero me quedé corto, obviamente. En fábrica colapsaron, porque por más que los preparé, no los preparé lo suficientemente bien. Y había pasado una semana de Black Friday y estábamos en menos 1.500 camas para enviar que no estaban listas y que colapsó absolutamente todo en el taller, colapsó a los encargados del taller, a los empleados del taller, me llamaron llorando diciéndome que no iban a poder cumplir, yo tuve que apagar todo, mandar a alguien que es de mi confianza de Buenos Aires allá a que tomara el control de la operación y logramos antes de Navidad salir de eso. Perdimos cualquier cantidad de dinero, perdimos cualquier cantidad de clientes, que es una cosa que detesto porque todo lo que yo quería era retener los clientes con esos costos por adquisición de clientes tan altos. Yo nunca había salido como fundador de la marca, tuve que salir a hacer un live a pedir disculpas y a decir que estábamos resolviéndolo para que la gente viera que había una persona detrás y que no eran unos estafadores los que le estaban robando la plata. Y esa fue la gran experiencia de Black Friday. No pudimos hacer Navidades. Navidades teníamos una campaña brutal que ya yo había preparado con la creadora de contenido, donde íbamos a disfrazar los perros de Santa, donde, o sea, una cosa brutal. Íbamos a hacer a la calle a repartir amor y paz y a documentar todo eso. No pudimos hacer nada de eso, obviamente, porque estábamos con el tema de Black Friday. Pero llegamos enero y en la primera semana de enero ya habíamos salido de todo eso. Fue una experiencia terrible para mí a nivel de la expectativa que yo había generado con todos esos pedidos que habíamos hecho. Toda mi intención para este año era escalar la marca a otros niveles y lo íbamos a hacer con toda la ganancia de eso de Black Friday. Eh, y obviamente eso no se pudo porque lo que hicimos fue perder dinero. Yo me tuve que ir a Colombia y pasar Navidades allá cuando no era mi plan, porque tenía que reorganizar todo eso, ver todo lo que había fallado, ver lo que había fallado en el taller, contratar personal nuevo para que se hiciera cargo del taller.
Yo ahora estoy en Chile, acabo de llegar de Bogotá hace un par de días y todo quedó como lo que me había planteado de dejar a una persona ya, reforzar el equipo de atención al cliente, todo eso se cumplió. Fue una experiencia, a la final fue genial porque aprendí muchísimo y me terminó de dar esa mentalidad de que lo que yo quiero hacer tiene que ser top. Tiene que ser top, tengo que ser el mejor, tengo que hacer lo mejor posible y lo que vaya a costar, pues irá a costar. Si yo voy a ganar menos dinero, iré a ganar menos dinero. Si ya no voy a poder comer 3 veces en restaurantes cool, que me gusta hacer eso, iré a comer uno cada trimestre, pues lo iré a hacer. Pero toda la plata que pueda llegar es para meterla al negocio, es para ser mejor en todo, es para pagar personal, gente que sea top también, y según mis posibilidades ir mejorando cada vez. Según mis posibilidades, porque obviamente yo no tengo un capital infinito para estar diciendo, pero pasa y invierte. No puedo hacer eso. Tengo que ir de a poco, obviamente. Pero dentro de mis posibilidades, pues hacerlo para no volver a vivir la experiencia que viví en Black Friday, donde le quedé mal a las personas. No fue ni siquiera el hecho del dinero, es el haber quedado mal. Es el haber construido una marca que se basaba en quedar bien, en que la gente estuviera contenta y que nos estuvieran despotricando de nosotros por un mes entero en redes, en todos lados, es difícil de asimilar porque el trabajo que hay detrás es mucho. Pero fue un error de mi parte, no es error de la gente del taller, de la fábrica, no es un error de atención al cliente. Yo fui el responsable total de eso porque no dimensioné lo que podíamos hacer en ese Black Friday y puse a todo el mundo en una situación súper complicada por mi ambición. Entonces, eso es algo que no va a volver a pasar. No van a pasar otras cosas, sin duda, pero eso no. Y bueno, eso fue lo que pasó en Black Friday. O sea, yo creo que al final es como todo lo que has estado contando, ¿no? Son aprendizajes y al final, pues, en algún momento tenía que ocurrir, ya por lo menos lo sabes y creo que eso, por lo que hablamos en su momento, es lo que ha hecho que ahora te replantees cómo estructurar la fábrica, qué gente tiene que haber en la fábrica para que el cupo de pedidos se pueda cumplir y sea escalable, ¿no? Pero al final igual si no te hubiese pasado eso, te hubiese pasado el año que viene, o sea, este año, y hubiese sido el doble, con el doble de consecuencias, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un poco lo que es prueba y error y por lo menos eso, tú das la cara y dices, mira, ha pasado esto, que creo que es difícil de hacer, pero creo que es un acierto al final porque todos somos humanos, sea una empresa, sea tú como persona con tus amigos, creo que al final todos cometemos errores y si das la cara, por lo menos lo admites, pues bueno, has perdido el dinero, pero también te has llevado un buen aprendizaje, ¿no? Que ojalá no hubiese tenido que tener consecuencias económicas, Sí. pero bueno, igual hubiese sido peor después, ¿no? Vale, dos últimas preguntas que te quiero hacer. La primera, ¿dónde ves a Mascoticos de aquí a 5 años? O sea, ¿cuál es un poco tu visión con la marca? La veo como no solo una marca que vende camas para mascotas de diferentes diseños o colores o lo que sea, sino como una marca con la que la gente se identifique y quiera ser parte de ella. O sea, lo que yo quiero con Mascoticos es crear una comunidad gigante de gente que ama las mascotas y que además de amar sus mascotas, ama las mascotas en general. O sea, a todas las mascotas, que son capaces de poner dinero de su bolsillo para ayudar a otras mascotas. Mascotas en la calle, fundaciones, obras de caridad. Veo a Mascoticos en 5 años posicionado como una marca de ese estilo, que vende productos, que sí, que son productos top, premium, tal, pero que ha creado una comunidad de gente que aporta algo a los demás. No solamente compran el producto, están felices con la mascota, están felices ellos, sino que también contribuyen. Esto viene de las necesidades humanas. Esto es una parte que me salté, que yo antes del e-commerce hice certificaciones de coaching, de life coaching y todo esto, porque siempre me Qué ha bueno. gustado mucho el crecimiento personal. Curioso porque mi Y padre es coach. sí, 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 te lo juro. qué Sí, sí, loco. pero sí, sí. Em, y,
y siempre ir orientado a todo este tema de las emociones, del ayudar a las personas a eso que tú comentabas, de que puedan ser la mejor versión, no solamente por ser la mejor versión, sino porque yo sé lo que se siente vivir al máximo de tu capacidad y es un cambio de juego radical. Entonces, eh, las necesidades humanas, como yo las interpreto y las he aprendido, son amor y conexión, importancia, sentirse importante, la necesidad de sentirse importante y relevante en el mundo, la necesidad de sentirse parte de algo, que es amor y conexión, la variedad, el hacer cosas diferentes, el control es otra necesidad humana, pero fuera de esas cuatro necesidades humanas está el crecimiento y la contribución. Yo quiero que Mascoticos cubra la mayoría de estas necesidades humanas. O sea, además del amor y conexión, además de la importancia, además de la variedad, además de controlar lo que se pueda controlar, porque hay cosas que no podemos controlar, contribuir a algo más fuera de ti. Creo que para mí eso es lo que cierra el círculo. Satisfacer la necesidad humana de contribución. Porque todos los seres humanos tenemos eso dentro. El contribuir, todos tenemos eso dentro. Entonces, hay que tocar la tecla exacta, porque cada persona lo despierta de una manera diferente, pero en este ámbito, que es el de las mascotas, tú sigues viendo perros en la calle, sigues viendo personas que sin ganar dinero siguen ayudando a través de fundaciones, obras caritativas, organizaciones, y creo que nunca está de más aportar ese algo más. Ahora, lo que yo quiero es que Mascoticos lo haga, sí, pero que la gente que forme parte de esa comunidad también lo quiera hacer de forma voluntaria. Hacer eventos mascoticos para recaudar fondos, no quedarnos únicamente en, bueno, vamos a dar esta parte de la facturación a esta organización y tal, o con tu compra estás aportando $1, a ir más allá que eso. Hacer eventos presenciales donde sirvan para recaudar dinero para, bueno, la fundación que quizás elige esta misma comunidad, organizaciones que elijan las mismas personas, porque, ¿sabes? No hay nada más triste que ver a un gato abajo de un carro mojándose y no tiene dueño, ¿sabes? Es como una cosa que tú dices, eso no tiene que estar pasando. O un perro que no tiene que comer. ¿Qué come un perro de la calle? Es que yo eso nunca lo he entendido. Van y comen basura. eh, Me gustaría que Mascoticos en 5 años, y sé que va a ser así, sea pionera de, en la mente de las personas, del colombiano en este caso, en ayudar a mascotas en situación de calle u organizaciones que se dediquen a ayudar a mascotas eh, en situación de calle, con enfermedades, perros como el de la casa que es inválido y no tienen cómo caminar porque no se le puede hacer, ¿sabes? La prótesis esta que le pones para que rueden y puedan tener una vida medianamente normal. Hay un montón de causas que hacer y es mi objetivo principal en este momento. Que la gente se sienta parte de esa comunidad y quiera colaborar de corazón a esas causas. Qué bueno. Vale, y para terminar, si pudieras darle un consejo a alguien que quiere emprender, incluso emprender en el mundo del e-commerce o que quiere tener su marca, ¿cuál sería? Educarse, no parar de educarse nunca. O sea, literal nunca. Yo creo que todos debiésemos tener en la agenda un horario apartado para educación. Por lo menos 1 hora todos los días. Todos los días. Sea pago, sea en YouTube, sea en otro idioma, sea gente que tú sientes que es pionera o en un podcast y anotar eso. Por ejemplo, está este tema de los libros, de gente que lee muchos libros. Yo no soy de leer muchos libros. Yo tengo que, primero que se me da más el audio, pero no nada más de escuchar muchos podcasts, sino que si yo estoy escuchando por ejemplo, esto, me pongo a escucharlo, yo tengo que ir anotando qué cosas puedo hacer y hacerla lo más rápido posible. Y si escuché 10 minutos de ese podcast, yo estoy seguro que en 10 minutos sacas de ahí 3 o 4 cosas por hacer. Ve y hazlas. ¿Para qué te pones a leer un libro de 500 hojas para decir que lees mucho y no aplicaste nada? Es que es una cosa que yo no entiendo. Es que es aplicar. Es que tienes que aplicarlo lo más rápido posible. Porque si no se queda ahí. Te va a servir es para después con tus amigos decir que tú eres un tipo muy letrado que lee mucho. Pero la ejecución. Porque en la ejecución es que vas a aprender. Bueno, ahí está lo que pasó en Black Friday.
una situación terrible con los errores que se cometieron, pero la experiencia que me quedó de ahí, ¿en qué libro voy a leer eso? Entonces, para mí es estudiar, educarte constantemente, gente que sepa más que tú, estudiar otros rubros. Por ejemplo, el mío es de mascotas, me puedo estudiar moda. Pero ¿qué tiene que ver? Algo tomo de ahí y lo traigo a mi mercado. ¿Para qué? Para diferenciarme. Para siempre buscar ser mejor y diferenciarme. Entonces, para mí serían dos cosas. Educarse constantemente y no rendirse nunca. Pero literal, nunca. Si tú te educas y no te rindes, es que ya no hay más. Es que es inevitable. Es que se hace inevitable. Ahora, tú puedes decir, yo no me rindo nunca. Pero claro, si no aprendes cosas nuevas, si no estás constantemente actualizándote, si no estás viendo las tendencias, si no estás estudiando, te podés no rendir nunca, pero te aseguro que los resultados no van a llegar tal cual como esperas que lleguen. Pero si combinas educación con no rendirte, es inevitable que ganes en lo que sea que vayas a hacer en la vida. Y esto es para el e-commerce y la vida, para lo que sea. Total. Esto me ha recordado una frase que me gusta mucho que es, porque dicen que la información es poder, pero la información es poder potencial, la ejecución es poder. O sea, Está bueno. si tienes información pero no haces nada con ella, no, es lo que dices tú, ¿no? Te sirve para decir que lees muchos libros o Sí, que escuchas muchos podcasts, pero creo que es eso, es saber utilizar la información para ejecutar, aprender de lo que te funciona, hacer más de lo que, o sea, hacer más de lo que te funciona y cambiar lo que no te funciona y así vas a seguir para adelante. Es lo que tú dices, si no te rindes, aunque sea granito a granito, centímetro a centímetro, al final llegarás al objetivo que quieres llegar y normalmente esto es un poco de la visión largo plazista. Si eres lo suficientemente paciente, no te rindes, sigues intentando mejorar un 1% cada día, un poquito cada día, en algún momento llegarás a ese objetivo o a otro, pero sí, a algún sitio positivo llegarás, pues es imposible. Es lo que tú dices, a no ser que te estés pegando golpes contra la pared y repitas los mismos errores. sí. Yo creo que, y por experiencia propia también, y de ver a otros muchísimos emprendedores, llegará. Así que nada, César, te agradezco mucho estas. Te he dicho que iba a ser 30-40 minutos al principio, al final ha sido una hora Uf, y 43 minutos. Eh, Así que nada, te agradezco mucho el tiempo y bueno, a la gente que está viendo esto y ha llegado hasta aquí, deja un comentario, dale like, todas esas cosas que hay que decir al final de estos vídeos, pero sobre todo también dando las gracias a César, que creo que ha quedado un podcast muy guay. Y nada, déjame un comentario también para saber qué otra persona te gustaría que trajera. Y lo dicho, César, un placer y muchas gracias por estar aquí. muchas gracias a ti por invitarme. Siempre es genial hablar contigo.